matemáticas, hijo. Conmigo alegarás, pero los números no mienten. 2 menos 2 es igual a 0 y te aseguro. Hola, les mando un saludo y espero que todos se encuentren bien. El video del día de hoy va a ser uno en honor a los 100 suscriptores que hemos llegado a hacer. Muchas gracias a todos y se dan el tiempo de ver los videos. Como les dije, esto se va a tratar de un tema muy especial y es que va a tratar acerca de un examen que abarca los temas de derivabilidad, teorema de valor medio, uniformidad continua, máximos y mínimos y ya, que es lo que hemos estado viendo en los videos. Entonces, empecemos. El primer problema dice, si f es una función que va del intervalo a, b a r, continua sobre a, b y derivable en a, b abierto, y si su derivada está acotada, demuestre que f es uniformemente continuo. Para esto, primero hay que organizar las ideas, ya que tenemos mucha información. Así que empecemos. Como f' está acotada en el intervalo abierto a, b, existe un m mayor que 0, tal que el valor absoluto de la derivada está acotado por m. Para toda x en el intervalo abierto, cabe aclarar. Así, sea epsilon mayor que 0. Oye, despacio, cerebro. Y 2 puntos en el intervalo cerrado a, b. Esto es para demostrar la continuidad uniforme. Tal es que su valor absoluto va a ser menor que delta. Con delta epsilon igual a epsilon sobre m. Cabe aclarar que m es un número estrictamente mayor que 0, al igual que epsilon. Por lo tanto, esta cantidad es mayor que 0. Ahora anotemos que f cumple las condiciones del teorema de valor medio, pero no en el intervalo a, b, sino en un intervalo más pequeño formado por estos dos números, que es lo que haremos a continuación. Así, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que x es menor que y, ya que x igual que y no tiene sentido dado que la condición nos pide dos números distintos. Y si y es mayor que x, entonces no afecta nada a la demostración. Por lo tanto, tendríamos que el intervalo cerrado x, y va a estar contenido en el intervalo cerrado a, b. Esto debido a que x, y los tomamos en dicho intervalo. Ahora, hay que aplicar el teorema de valor medio a f en el intervalo cerrado x, y. Esto debido a que, como es derivable y continuo en ese intervalo, lo va a hacer en este de acá. Así, va a existir un c que depende de x, y entre estos dos números, tal que f de y menos f de x va a ser igual a la derivada evaluada en dicho punto por la diferencia de los extremos. Como es una igualdad, entonces podemos tomar el valor absoluto. Así, tomamos y recordando que el valor absoluto del producto es el producto de los valores absolutos, y ya. Ahora hay que acotar este término, lo cual es sencillo, porque el punto en cuestión está entre x y y, pero x y y está contenido en el intervalo a, b. Así, la condición es válida. Por lo tanto, podemos evaluar la derivada en dicho punto, el cual va a ser menor o igual que el m que habíamos propuesto al inicio. Por lo tanto, f de y menos f de x va a ser menor o igual que m por la diferencia del extremo. Pero recordando que habíamos dicho que x menos y va a ser menor que delta, con delta igual a epsilon sobre m. Por lo tanto, este producto se convierte en epsilon. Entonces, lo que hemos probado es que, dado dos puntos en el intervalo cerrado a, b, existe un delta tal que si x menos y es menor que dicho delta, entonces sus imágenes van a ser menores que epsilon. Así, f es uniformemente continuo en el intervalo cerrado a, b. Ahora hay que ir con el siguiente ejercicio. Así, hay que continuar con el ejercicio. Nos dice, pruebe que si A0, A1, así hasta AN son números reales, tales que sucede esta condición, entonces va a existir un número entre 0 y 1 tal que A0 más A1X y así hasta ANX a la N va a ser igual a 0. Es decir, va a tener una raíz. Para eso, sea f de x el polinomio definido por A0x más A1 sobre 2 por x cuadrada, y así lo seguimos hasta AN sobre N menos 1 por x a la N. Notemos que cada uno de sus coeficientes son números reales y además el polinomio evaluado en 0 es igual a 0 y el polinomio evaluado en 1 sería A0 más A1 sobre 2, pero esta es la condición que nos dan.
Por lo tanto, va a ser igual a 0. Ahora notemos que, como es un polinomio, va a ser continuo en el intervalo cerrado 0,1 y derivable en el abierto 0,1. Por lo tanto, aplicando el teorema de Rolle, tendríamos que va a existir un x0 entre estos dos puntos, tal que la derivada evaluada en dicho punto va a ser igual a 0. Tendríamos que si f de x es igual, este polinomio, su derivada sería el polinomio de grado menor. Entonces sería a0 más a1x, así nos seguimos hasta an por x0 a la n. Así ya lo hemos demostrado. Ahora hay que ir con el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio, suponga una función que va de r a r, tal que su derivada está acotada por 1 para toda x entre 0 y 1. Demuestre que la sucesión formada por f evaluada en 1 en n con n en los naturales es convergente. Para esto hay que saber lo que es una sucesión de Cauchy. Diremos que xn, una sucesión es de Cauchy si para todo epsilon mayor que 0 existe un natural tal que xm menos xn es menor que epsilon para todo n y m mayor que n. Y como bien sabemos, una sucesión converge si y solo si es de Cauchy. Por lo tanto, nos basta con demostrar que f evaluada en 1 en n es convergente. Así sean n y n los naturales. Sin pérdida de generalidad, supongamos uno menor que el otro. Por lo tanto, sus recíprocos van a estar entre 0 y 1. Aplicando el teorema de valor medio sobre el intervalo 1,m, 1 en n, ya que este es menor acá, entonces se cumple. Entonces va a existir un punto entre ellos dos. Ahora hay que borrar esto y explicarlo mejor. Por lo tanto, habiendo aplicado el teorema de valor medio a f sobre el intervalo ya dado, tendríamos que f evaluada en 1 en m menos f evaluada en 1 en n será igual a la derivada evaluada en el punto por la diferencia de los extremos. Como es una igualdad, podemos tomar valor absoluto y recalcando el valor absoluto del producto es el producto de los valores absolutos y Cn es un número que está entre estos dos. Pero este es un número contenido entre el intervalo 0,1. Y recordando la condición que tenemos de que la derivada está acotada por 1 para todo número entre 0 y 1, y que la sucesión de 1 en n con n en los naturales es de Cauchy, ese es un ejercicio para ustedes. Hasta que te convertiste en aquello que juraste destruir. Se tiene que existe un natural tal que 1 en m menos 1 en n es menor que epsilon para toda n y m mayor que dicho natural. Así, la diferencia de los valores absolutos de la función sería menor o igual a esto por lo que ya expliqué, menor que epsilon por la condición de que es de Cauchy. Finalmente, la sucesión f evaluada en 1 en n con n en los naturales va a ser de Cauchy. ¡No creo! Por lo tanto, como es de Cauchy, va a converger. Así, vamos con el siguiente ejercicio. Hola, este es el ejercicio que les había prometido y está bastante interesante, ustedes ya me lo confirmarán. Nos dice, sea f una función tal que x es igual a f de x por e a la f de x. Y nos pide calcular la integral desde 0 a e de f de x diferencial de x. Esto es, hay que pensar un poco de lo que hacer. Este problema lo resolvió un youtuber que se llama Let's So Much Problem. Se los voy a dejar en la descripción. Pero está en inglés, entonces traté de hacer una traducción al español para que se entendiera un poco mejor. Es inútil tratar de encontrar f de x, ya que sería f de x igual a f de x, o sea, sería una composición algo extraña y tendríamos que involucrar a la función w de Lambert, la cual es bastante complicado. Entonces vamos a ir por otro camino. Esta sería la inversa de f, g de y igual a y por e a la y. Y notemos que dicha función es estrictamente creciente en el intervalo 0, infinito. Los detalles se los dejo a ustedes. Por lo tanto, la integral con respecto a y sería calcular el área morada. Y la integral y el área roja sería la integral con respecto a x. Notemos que como es estrictamente creciente no hace ninguna de estas curvas, ya que de hacerlo, si queríamos integrar con respecto a y, habría que hacerlo en los intervalos donde dicha función es decreciente o creciente. Pero no es el caso. Ahora notemos que para calcular el área morado sería
El área en rojo sería igual al rectángulo que lo atraviesa. Entonces digamos E por un Y0. Menos la integral de esta cosa. De 0 a Y0. Pero veamos algo de la condición del problema. 0 sería igual a Y por E a la Y. Entonces, ya que la función E a la Y es distinta de 0 para cualquier Y, entonces Y tiene que ser 0. Y ahora tendríamos que E se igual a Y por E a la Y. Aquí es obvio que Y tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, ya hemos encontrado la altura del rectángulo, que sería esta marcada aquí. Así, la integral de 0 a E de f de x sería igual a E menos la integral de 0 a 1 de Y por E a la Y, que sería el área morada. Ahora, esta integral es bastante sencilla y lo haremos. Así tenemos que la integral de 0 a E de f de x estaría dada por el área del rectángulo, que sería E, menos la integral con respecto a Y. Ahora, calculando esta integral aparte, tendríamos que aplicar la integración por partes. Entonces, u sería igual a Y. El diferencial de u sería igual a diferencial de y de b igual a e a la y. Entonces, b es igual a e a la y. Algo muy sencillo. Entonces, esto sería igual a u por b evaluada de 0 a 1 menos la integral de b por du. Entonces, esto evaluada de 0 a 1 se convertiría en e menos la integral de 0 a 1 de e a la y, que sería e a la y. Así se simplifican las e y nada más nos queda 1 positivo. Entonces ya podríamos sustituir esto ahí arriba y quedaría que la integral de 0 a e de f de x es e menos 1. Si les agrada la forma en que lo hago, me gustaría que lo dejaran en los comentarios. Entonces, cualquier cosa, alguna pregunta, una sugerencia, lo escriben allá abajito. Dejen su like, que se agradece bastante, y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver los videos. Gracias, muchísimas gracias. Doy clases los jueves, no cobro mucho.